Científicas y científicos en su dimensión humana. Yo Soy Ciencia es una conversación donde conoce sus historias y también sus trabajos. María Pastora Sandoval te invita a Yo Soy Ciencia por Meridional Radio. Este programa llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Les doy la bienvenida a Yo Soy Ciencia, destacados de la ciencia en Magallanes. Hoy tengo un invitado muy especial porque casi siempre hablamos de ciencias naturales, de ingeniería, pero hoy día vamos a hablar de ciencias sociales, de la que creo ser parte también. Estamos con Marcelo Antonio Astorga Veloso, sociólogo, doctor en ciencias sociales, investigador social del proyecto Nodo Antártico del Instituto Antártico Chileno. ¿Cómo estás, Marcelo? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. No, pues encantada. Gracias por aceptar esta invitación a conversar. Y decía que eres un invitado muy especial porque siempre estamos hablando de las ciencias más duras, por decirlo así, Claro. matemáticas. Ajá. Pero yo creo que te conté la anécdota que me pasó a mí Sí. reporteando en la feria Intel y CEF hace muchos años. Sí. Yo estaba trabajando para un medio de comunicación que me envió para allá y era una feria de ciencia escolar, pero nivel gringo, una cuestión así gigante. Y había proyectos de ciencias sociales. Y yo dije, ¡wow! Claro. O sea, esto fue el año 2005, tiene que haber sido. Sí. Y claro, todavía, 2024, no nos acostumbramos a que las ciencias sociales son ciencias. Claro. Esa es la idea. Es una tradición que nace en el siglo XIX, podríamos decir, Claro. y que está abocada a lo que es el mundo de la vida, finalmente, ¿no? O sea, la sociedad, incluso nuestra vida cotidiana, pasa por la observación de lo que son las ciencias sociales. Claro que sí. Sí. Marcelo, ¿y cómo nace? ¿Quién era ese Marcelo niño que finalmente empieza a tener una curiosidad especial y que finalmente desemboca en el estudio de la sociología? Sí. Mira, yo quizá te podría contar como dos grandes razones, por decirlo así. Una es que yo tuve una etapa importante de mi infancia que en Punta Arenas, ¿sí? Y en ese tiempo también jugaba mucho ajedrez en un gimnasio que existía, el llamado gimnasio cubierto, donde ahora está el Hotel Dreams. Ah, claro. Entonces, bueno, ahí podría yo explicar algo así como para jugar un poco con las motivaciones, de mirar un tablero, un juego, poder pensar lo que estoy mirando y cómo participar de ello, ¿no? Y también te diría que creo que a nivel como vital de mi propia biografía, el haber vivido acá en Punta Arenas, después tener un traslado a Santiago, generó muchas preguntas también. O sea, el tiempo como de la preadolescencia, un cambio importante de una ciudad que en ese tiempo tendría unos 100.000 habitantes con suerte, y llegar a una ciudad grande. Y eso yo creo que generó como también una gran inquietud por conocer, por saber. Yo creo que la curiosidad, sobre todo, diría yo que en la ciencia en general, digamos, es el motor del conocimiento, Claro. del conocimiento de este tipo. Yo diría que eso podría ser una explicación. Claro, Sí. quizás no sé si fue un choque cultural, pero al menos plantearte esta pregunta de por qué tanta diferencia de un lugar a otro, ¿no? Claro. Uno podía observar inmediatamente los ritmos de la gente, los modos de hablar, cómo era por eso decía yo la vida cotidiana, ¿no? Cómo es la vida cotidiana en Punta Arenas y cómo es la vida cotidiana en Santiago. Imaginemos remontándonos a la época también, ¿no? Que recuerdo, por ejemplo, que la televisión partía a las 4 de la tarde. Claro. En ese tiempo, incluso las noticias, estoy hablando de esa infancia en Punta Arenas, que las mandaban en un cassette, en un video, en avión, y nosotros veíamos las noticias del día anterior de Santiago, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces era un modo de vida muy distinto, y yo creo que también la gente de la época lo puede recordar, que Punta Arenas hacia el norte uno iba a buscar frutillas, por Mira. ejemplo, en ese tiempo, ¿no? Entonces era un modo de vida bien especial, muy bonito, y bueno, por eso también estoy acá, porque hay un recuerdo y una cosa que quedó en mí, tanto de curiosidad como también de afectos, ¿no? Claro que sí. Sí. Finalmente, bueno, me imagino que tu paso por el colegio, por la enseñanza media,
se va encumbrando a las humanidades y finalmente llegas a sociología. Sí, sí, mira, pero también te diría yo que creo que los temas vocacionales, las búsquedas, a veces no son tan lineales, ¿ah? Así Sí, es como, verdad. claro, yo creo que a mí me gusta hablar también a veces del anticurrículum, así como las Ya. cosas que uno quiso hacer y no se Ajá. lograron y que después uno las puede mirar incluso como en perspectiva, ¿no? También tuve estudios de ingeniería, Mira. sí, también estudios de contabilidad, etcétera. Entonces había una cosa como muy diversa también en mi Mm, inquietud. Y la sociología siempre estuvo presente, yo creo, por estas preguntas mm, de los modos de vida, finalmente. mm. Sí, Mira, o sea, estuviste, no fue como saliste del colegio, me imagino claro, que como yo sí. eres de la prueba de aptitud Sí, la de prueba de esa aptitud época, académica, claro. no fue como prueba de aptitud sociología. Claro, claro. Primero entré a estudiar ingeniería civil en geografía Wow, del colegio también, incluso uno en el colegio tenía opciones, ¿no? exacto. Matemático, humanidades, y yo elegí la línea matemática, fíjate. Mira, yo también, pero fue lo Sí. mío fue un accidente, Fue un- digamos, no quedaba cupo en otro, yo llegué tarde a ese colegio, porque me fui a ¿Ya? vivir a Argentina, me Ajá. dijeron matemático o nada, y yo salí Claro, el matemático por eso, claro, y claro. me sirvió mucho que fue para estadística. Tal cual, yo creo que eso es también bien interesante mirar en la propia vida, ¿no? Porque a veces Sí. son opciones, son circunstancias. Y bueno, yo derivé en sociología posteriormente, después de pasar por dos carreras, de una me titulé Ah, no te puedo creer. claro, me titulé de contador auditor. Oye, pero las Sí, matemáticas igual en sí, sociología sirven un sí, montón. claro. De hecho, para mí no era como una novedad, digamos, el tema estadístico, todo lo que tiene que ver como con la línea de economía, Claro. etcétera. A mí me interesaba más lo que son como propiamente las humanidades, Mm, como eso. Y también muy relacionado a hacerme preguntas, te decía yo, como de la vida cotidiana, ¿no? mm, Así como cómo uno vive, ¿no? claro, Sí, y sobre todo notando las diferencias. Ya tenía el primer elemento Santiago Punta Arenas, ¿no? claro. Una ciudad al sur del mundo versus Santiago, y también después las comparaciones con otros países, ahí se genera bastante reflexión, digamos. Claro, de todas Sí. maneras. ¿Tus trabajos siempre se enfocaron en ese tipo de investigaciones? Mira, ha sido como bien variado, pero ha tenido un foco sobre todo como de investigar cómo uno define las situaciones, es decir, Ujú, cómo uno entiende su propia vida y sus circunstancias. ujú. Entonces, he trabajado temas de sexualidades, Mira, de cultura, también desarrollo local. Y bueno, y en el último tiempo lo que tiene que ver con las temáticas antárticas y la relación con Punta Arenas y lo que se llama el ecosistema de ciencia y tecnología en relación a Antártica. oye, y eso te iba a preguntar, ¿cómo finalmente llega Marcelo Sí, Astorga de Santiago de ajá. vuelta a Punta Arenas al Instituto Antártico Chileno? Sí, bueno, yo te decía que hay unas curiosidades que siempre están ahí dando vueltas, Claro, que además tienen mucho que ver con la infancia. O sea, ajá. yo creo que si algo le debo a Punta Arenas es esa curiosidad de los 8 o 10 años en que uno salía a recorrer y vamos a ver para allá. Y fíjate que contando un poquito la historia, acá hay un barco, que es el barco Lonsdale, que está al final del Parque María Betty, o al Sí, inicio, por donde uno quiera contarlo. claro, claro. Y fíjate que yo iba mucho a jugar ahí con el grupo de amiguitos acá de la población Fitzroy, digamos, Mira, ¿sí? Que era un recorrido que uno hacía, iba a mirar los pescaditos, etcétera. Y fíjate que una de las cosas que a mí siempre me gustó venir a mirar a Punta Arenas era el barco. mira, Y yo notaba cómo el barco se mantenía igual, digamos, o sea, como una cosa impresionante. que tiene 100 años y lo que cambiaba era alrededor, po. Claro. O sea, el desarrollo urbano, el parque lo han pintado de muchos colores distintos Sí. de los últimos 40 años. Y llegué a hacer un trabajo con el barco, incluso vine a tocar la puerta de la Junta de Vecinos, fui a hablar con ellos porque me Mira. interesaba poner en valor ese lugar. Mm, Y, y bueno, y ahí traje algunas cositas así como para buenísimo. comentarte. Y el tema antártico llegó a raíz de eso, de la preocupación por la vida en Punta Arenas. Así como Mm, entendiendo que aquí está la sede del Instituto Antártico Chileno exacto. desde el año 2005. Es una de las pocas instituciones a nivel nacional que está instalada acá en Punta Que Arenas. yo encuentro que es de toda lógica y que siempre Exacto. tuvo que estar aquí, pero Sí, está frente a la plaza, te sí, fijas. súper emblemático. Y, y me interesó mucho su trabajo. Sí, Mm, lo encontré muy potente, las publicaciones que tienen, y en relación a lo que es el territorio antártico. O sea, ay, qué una- apasionante.
Claro, o sea, saber cómo la Antártica es tan importante como reguladora del clima, todo lo fascinante que es investigarlo. O sea, nuevamente la curiosidad, Claro, qué ganas de saber qué es lo que es ese continente, digamos, que tiene una cooperación internacional de por sí, es súper medio. especial. Muchas cosas se pueden decir de la Marcelo, Antártica pero que llegué ahí. el, Sí, no, el nodo Antártico. antártico Sí. es bastante nuevo. Me imagino que Sí, tú llegas a otro proyecto al INACHO, ¿no? no, llego a este. A este, ya. Ahora yo te cuento que llegué como a conversar con mucha gente a propósito del barco. Ya, Por eso te digo que a veces el anticurrículum, que tiene que claro, ver que uno va por un lado claro. y aparecen cosas al La lado, ¿no? deriva muy Son rara. como, son como descubrimientos en el camino, ¿no? Ya. Y de hecho todavía mantengo la inquietud con el barco porque el barco, por ejemplo, es un depósito de carbón de los pontones que se llaman acá. Son Ajá, los barcos que dan de baja quedan como bodegas de carbón. claro, Y tú sabes que las primeras expediciones de la Antártica necesitaban carbón. claro. Y la mayoría de los viajeros de ese año, 1904 hasta 1916, la primera época, se alimentaron del carbón de los pontones que estaban aquí en la ciudad, po. Bueno, esto de Entonces, los pontones, todas estas cosas a sí, la gira, todo vocabulario que yo incorporé sí, como santiaguina claro. llegando acá, pues yo no tenía ni una de esas palabras. Sí, sí, son como muy propias de la ciudad en el Sí. fondo de su historia. Y yo a partir de eso conversé con mucha gente, porque yo creo que lo bonito de esta actividad de las ciencias sociales es que tú te preocupas como de un problema. Digamos, un Mm, problema no es negativo, sino que entre algo comillas, que te un quita el asunto, sueño, un claro. asunto que te quita el sueño, y tú le empiezas a dar Sí. vueltas, y el barco, y cómo Que te yo relaciona cuando con un hice mi montón de tesis de cosas. magíster Sí, entendí por qué los genios se vuelven locos. claro, Porque cuando mi tesis de magíster, yo en la ducha estaba pensando, ¿y cómo lo soluciono? ¿Y cómo lo...? Entonces ahí me di cuenta de que los genios por eso se vuelven locos, porque uno se vuelve loco tratando de solucionar este, entre comillas, exacto, algo, problema que es un asunto. claro, es un asunto que tú le das muchas vueltas, lo miras de muchas maneras. Y a partir de eso te das cuenta que Punta Arenas está lleno de patrimonio. Sí, es que Es es una increíble. maravilla. O sea, como si esta población tiene vista al mar y sabes que hay 200 naufragios, por ejemplo, ¿no? Así como, y te quedas ahí, te quedas dando vuelta con esa pregunta. Entonces, en realidad, a mí me pasa con el tema de las ciencias sociales y con las inquietudes, que el tema antártico llega a mi vida, por decirlo así, con mucha pasión, en ese sentido, porque imaginar un continente que está, bueno, está a 1000 kilómetros, Ajá, pero es uno de los lugares que está más cerca a nivel mundial en comparación con otros países, ¿no? exacto. Y todo lo que está haciendo Chile allá, o sea, cuando me dicen, mira, hay 100 proyectos de investigación científica en Antártica, y ya eso me llama a decir, pero ¿cuáles? ¿Cuáles son? ¿Dónde? O Claro. sea, como una inquietud por hacerlo. Y el proyecto No lo que hace es justamente relevar ese potencial, esas capacidades que tenemos instaladas de ser un país antártico, ¿no? Claro, Y que claro. ojalá toda la gente sepa y conozca y se maraville, digamos, con ese Sí, trabajo. sí. Yo siempre recalco en mi programa de radio de ciencias, Ujú. yo digo, uno debe valorar tanto que Ujú. Chile tenga presencia en la Antártica. Hay Claro, países que armarían una guerra por tener presencia en la Antártica y nosotros tenemos la fortuna de que tuvimos en su momento claro. líderes supervisionarios que Ujú. tuvieron, digamos, que tomaron la oportunidad de que nosotros ahora estemos ahí. O sea, de Exacto. verdad tenemos que valorarlo. Para nosotros es como obvio, es como Sí. estamos ahí, ay, nos corresponde. No, no nos corresponde nada. Claro, claro. Es una relación de la ciudad, del país, que en realidad tiene mucha profundidad. Sí, ¿Ah? Y yo creo que no nos damos cuenta. Por ejemplo, lo que ha hecho el Instituto Antártico, el equipo humano que, hay, que ha trabajado durante todos estos años, ha reconocido 50 puntos en la ciudad que tienen que ver con la historia antártica, por mira, ejemplo. Y uno mira el mapa y se da cuenta que en el centro están todos los lugares donde estuvo Amundsen, el primer ser humano que llegó a la Antártica, por ejemplo, que se alojó ahí en Cayo Roca. claro, Claro, está también la famosa foto de Shackleton con el piloto Pardo, por ejemplo, claro. ahí en O'Higgins con José Menéndez se la sacaron, por ejemplo, Ajá. a 2 cuadras de la ciudad. O sea, si uno caminara en la ciudad, se encantaría con la historia, digamos, Claro, que está presente ahí como qué para ser maravilla, descubierta, ¿no? qué maravilla. Sí. Oye, bueno, y el nodo antártico, entonces, ese nodo no es solamente, Ajá. digamos, patrimonio, por decirlo así, Ajá. del Instituto Antártico Chileno, Claro, ¿no? es un esfuerzo coordinado con más instituciones. Está la Universidad de Magallanes, el Centro Ideal de la Universidad Austral de Chile, Instituto Milenio,
y es un proyecto que lo que pretende, como tiene nombre Nodo, Ujú, es hacer una red de trabajo en torno a los temas antárticos ujú. para convertir a Chile en un polo de ciencia, tecnología y logística antártica a nivel mundial, digamos, ¿no? Maravilloso. Y eso implica como pensar las brechas que tenemos, Mm, fortalecer las capacidades, y ahí hay un mundo. O sea, eso. cuando uno, por ejemplo, el tema de la ciudad, ¿te fijáis? O sea, esta es la ciudad del Claro, mundo más importante en términos de historia antártica. O sea, absolutamente. por aquí pasaron todos los grandes exploradores, las Sí. primeras O sea, cosas que yo se ya pensaron. con puro piloto pardo nomás, ya Claro, como que ya me doy por pagar. claro, Y yo imagínate. le encuentro un Sí, personaje imagínate. máximo que no se le ha dado la relevancia que tiene. Claro, entonces el nodo es una convocatoria a poner los temas y decir, oye, aquí trabajemos en conjunto en temas de economía, en temas de cultura y arte, Mm, artesanía, tenemos temas normativos y tenemos el sistema de ciencia y tecnología, lo que te contaba, ¿no? claro, 100 proyectos actuales impresionante. tenemos proyectos en biotecnología, en astronomía, en geología, muchas líneas de Qué trabajo. bueno. Sí, Y ahora la pregunta del millón. sí. ¿Qué hace un ¿Qué hace un sociólogo sociólogo en todo en el esto? nodo antártico? Exacto. Mira, fíjate que un gran componente de lo que es el desarrollo científico es la relación que tiene con la población. Ujú, O sea, la ciencia no se hace en forma aislada, uno tiene la idea como que el científico trabaja solo, vestido de blanco en un laboratorio, claro, pero fíjate que ese científico requiere, bueno, lo más obvio, financiamiento, podríamos decir, claro. apoyo de la población, Mm, relación de la investigación con el desarrollo local, mm, con la industria, con la economía. Entonces, cuando yo menciono estos 100 proyectos que están actualmente llevándose a cabo en la Antártica, una gran pregunta que acompaña a las ciencias sociales es decir, ¿cómo esto se integra a la vida? claro. ¿No? ¿Por qué yo, magallánico, o incluso una persona de Santiago, ¿no? Le podría importar que se esté investigando, por ejemplo, los microplásticos en la Antártica, Mm, que actualmente se encuentran en los moluscos, que hay todo un impacto, digamos, claro. de contaminación, ¿te fijas? Entonces, el poder relevar ese conocimiento impacta sobre la calidad de vida, ¿no? Mm, O sea, hay muchas decisiones que se pueden tomar a partir de las investigaciones que se hacen en todas estas áreas que yo te digo, claro. ¿sí? Y Chile tiene ahí un enorme potencial porque, imagínate, tiene un territorio de glaciares, de volcanes, de una biodiversidad increíble en donde se están generando todos estos conocimientos. Qué maravilla, Sí, espectacular. ¿Y sí, específicamente tú ahora estás en alguna investigación puntual o sí. estás en... Cuéntame, cuéntame. Sí, mira, por ejemplo, uno de los temas que yo creo que es transversal y base tiene que ver con el campo de la cultura y el arte. Ya. ¿Por qué? Porque eh, la- una de las encuestas que se hizo acá en Punta Arenas el año 2021 decía que más del 70% de las personas nunca habían participado de una actividad antártica de difusión, ¿ya? Wow. Sin embargo, cuando tú les preguntas qué tan responsables se sienten de la Antártica, el porcentaje es altísimo. Claro. O sea, y lo que ocurre ahí es que la gente se siente responsable, le importa, pero no tiene muchas veces información, tiempo para Mm, acceder. Entonces, a mí me parece que ahí hay un desafío, un asunto que sí. resolver, ¿no? Y yo creo que una de las grandes tareas de la ciudad de Punta Arenas es que se vea como ciudad antártica. Mm. Que tú llegues al centro de Punta Arenas y respires que por aquí está toda la historia de exploración, que existe el laboratorio, por ejemplo, del INACH. Hoy es impresionante ese laboratorio. Claro, imagínate, el laboratorio está a un par de cuadras Claro. y ahí si tú entras, encuentras que hay 8.000 piezas que tienen que ver con la historia antártica, po, cuando la historia antártica era verde, ¿no? Cuando en la Claro. Antártica había un clima subtropical, etcétera. Entonces, el que uno sienta el respirar, digamos, Mm, que Punta Arenas sea una ciudad antártica, ya es un problema importante para las ciencias sociales. ¿Cómo mm. se hace eso? ¿Cómo se genera investigación, cómo relevamos más el patrimonio local, cómo trabajamos con los colegios, con los posgrados a nivel de universidad, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas ahí que podría contar en realidad. Hoy, Sí. espectacular, ¿no? Buenísimo. Y claro, yo creo que todos tenemos conciencia de que Punta Arenas es Ujú. puerta a la Antártica, Claro. que somos una ciudad antártica, pero quizás esa bajada Mm, todavía no está. ujú.
Creo también que hay temas polémicos como el Centro Sí. Antártico Internacional, Ujú, que según mi percepción, y ujú. es una percepción, yo estuve, digamos, más que reporteando el Sí, tema, socializando el tema de distintas formas, en focus group, ujú, etcétera. sí, Y tú sabes que la gente lo recibe súper bien. De lo ujú, que yo conversé con distintas sí, instancias, con ujú, juntas de vecinos, con estudiantes, con profesores, todo el mundo como que siente que hay que ujú, tenerlo, que no era como un gasto así sí, innecesario, sí, porque la gente tiene como esa conciencia, pero me da la impresión de que si ujú, bien el INACH hace un trabajo impresionante de difusión, ujú. de divulgación y todo, algo pasa que todavía como que no les Claro, cae un poco la teja. sí, claro, sí, yo creo que tiene que ver con reapropiarse, porque está Claro. apropiado, pero cuando hablamos como de reapropiación de la identidad antártica, tiene que ver con darle curso a un montón de iniciativas que a veces están como estancadas, digamos, ¿no? Claro, O sea, por ejemplo, yo te digo, estos 50 puntos de la ciudad de la historia, eso tiene que ver que, por ejemplo, en cada punto hay locales comerciales, ¿te fijas? Y claro, esos locales comerciales podrían impregnarse de esta claro, de ser identidad. compartido. Por ejemplo, el tema turístico, o sea, acá el tema Mm, turístico es impresionante. El otro día teníamos el siguiente dato, o sea, un turista que llega, digamos, acá a Punta Arenas, claro, está muy poco tiempo en la ciudad. mm, ¿Por qué? Porque no hay, por ejemplo, no tenemos el suficiente alojamiento. exacto. A veces el domingo está cerrado, ¿te fijas? Pero tú Sí, sabes claro, que los turistas andan como dando vueltas y uno podría 100%. generar una oferta y una industria creativa en Exacto, relación a eso. exacto. Y por lo tanto, ahí hay unas brechas que uno puede reinstalar. Yo te decía el tema cultural, por ejemplo, que es súper relevante. Esta es la segunda región a nivel nacional con mayor agentes culturales, o sea, la mayor cantidad de artistas No por te puedo habitante. creer, mira, Exacto. wow. Y sin embargo, estamos en el 15.º lugar a nivel de actividades culturales. O sea, no tenemos un festival, por ejemplo, de los hielos. Claro. Y con esto hago mención a lo que ocurre en las otras ciudades antárticas, que es muy interesante. Ah, claro, Que otra mirada también, ¿no? Que si uno mira la Antártica desde arriba, se exacto. cuenta que uno entra por Punta Arenas, Por por Ushuaia, Ushuaia, claro, y por por... otro lado tenemos por no me- Hobart, ¿te fijas? exacto, que esa Con es la Christchurch de... y, claro, y, ¿cómo se llama? De Nueva Zelanda, claro, Nueva Zelanda, Australia y Australia y Sudáfrica. Sudáfrica, claro. Claro, entonces tú te das cuenta que en el fondo estas 5 ciudades tienen una forma de relacionarse con Antártica y nosotros, por decirlo así, debiéramos ser como, somos los que estamos más cerca, es por donde pasan más delegaciones científicas, tenemos la mayor historia, Mm. entonces hay algo ahí que tenemos que, digamos, sacar adelante, ¿no? Y será ¿Mm? esto que digo yo que encontramos que es obvio que la Antártica es nuestra? Como que en el fondo la Ujú. encontramos tan obvio que no necesitamos apropiarnos de ella. Mira, ahí hay algo que es bien interesante que tiene que ver con lo que uno aprende mirando la ciudad, ¿no? Acá hay, en Punta Arenas está la Avenida Independencia Ujú, y la Avenida Colón con dos monolitos antárticos, ujú. que son unas figuras de bronce que están debajo del Bernardo Higgins, Sí. por un lado, Ajá, sí, su al frente del Bernardo y al lado izquierdo abajo. ajá. Y también tenemos frente al liceo que está ahí abajo en Avenida Colón, ¿no? Ujú. El Alberto Barrera. Sí, Claro, entonces te muestra qué es lo que es el territorio antártico y uno lo reconoce, claro. ¿sí? Pero lo que quizás no está diciendo tanto esa figura es lo que tiene que ver con la exploración científica, Mm, ¿sí? Que tiene que ver con cómo nosotros estamos cooperando con el mundo respecto al conocimiento del cambio climático, mm, de toda la biodiversidad, la investigación biotecnológica. Cuando hablamos, por ejemplo, de investigación biotecnológica, y te lo digo así también como no desde las ciencias naturales, sino que mirando de las ciencias sociales, cómo lo que uno observa que hace un científico allá repercute, por ejemplo, en la investigación sobre el cáncer, claro, ¿sí? claro. O sobre las paltas. Tú sabes Mm, que hay investigaciones que tienen que ver con los anticongelantes, con los mecanismos de congelamiento mira, que se llevan también como biotecnología wow, para la producción de palta en la séptima región, en Talca, qué etcétera. espectacular. Entonces, esa relación es muy interesante porque tú te das Claro, cuenta que, claro, hay una apropiación de la Antártica a nivel de territorio, pero tiene que ver con cómo uno genera ese tipo de conocimiento claro. para desarrollar industria local o internacional, digamos. Qué espectacular. Hoy, buenísimo, Marcelo, qué interesante
tanto lo que estamos conversando como específicamente tu trabajo en el INACH. Y qué bueno saber también de que se están desarrollando distintas líneas de trabajo Mm, que tienden justamente a que nosotros como ciudadanos a lo mejor podamos hacer un aporte, porque claro, a veces uno dice, ya, pucha, el cambio climático, ya, qué mm, pena, pero ¿qué hago? claro, Y lo que yo pretendo, por ejemplo, en mis programas sí, de radio, muchas veces entrevisto científicos y nos hablan de cuestiones ya, pucha, mm, sabéis que no sé, encontraron pajaritos que ujú, tienen plástico, ya, sí, y mi pregunta final es, bueno, mm, y yo como ciudadano de a pie, ¿qué hago? Porque, claro, pucha, yo no, ya, bueno, y ahí me dice, mira, ¿sabes qué? Podemos hacer tal y tales acciones ujú, que a lo mejor parecen pequeñas, pero sí, si todas las hacemos podemos hacer un cambio. claro, Entonces, mm, involucrarnos como ciudadanos en la ciencia yo creo que es sí, esencial y creo que ujú. es el compromiso que yo tengo como comunicadora también. Claro, mira, yo creo que yo te hablaba hace unos minutos atrás el tema de la curiosidad, ¿no? Yo creo que es re importante como reencantar la curiosidad, ¿no? Sí, Porque a veces uno está con sus planes de vida, yo te decía lo cotidiano, ya, claro, lo cotidiano, tomo desayuno, a qué hora llego al trabajo, claro. pero en el fondo el volver a preguntarse sobre las cosas que están a tu alrededor, digamos, Claro, ¿no? sí. Entonces como mirarlo, en sociología muchas veces se habla como de la mirada del niño, la mirada del borracho y del loco, ¿ya? Ya, Que son como las tres figuras, ¿no? El ya. niño que hace preguntas, ¿por qué, por qué, por qué? A veces el borracho que hace preguntas así, ay, ¿por qué aquí? O el loco. Entonces yo creo que volver a mirar lo que uno lo rodea, lo reencanta a veces con muchas respuestas, ¿no? Y por eso te decía yo que la investigación que se hace en Antártica trae muchos elementos que te pueden movilizar en la vida cotidiana, Mm, ¿sí? Yo te decía, por ejemplo, oye, está llegando el plástico a la Antártica, por ejemplo. Son noticias negativas, claro, pero que te pueden dar razón de por qué es importante llevar bolsas, digamos, propias del supermercado. O sea, hay una claro, cosa muy cotidiana, ¿te fijas? Y claro. que Punta Arenas ha sido la primera ciudad en Chile que haya dado una... Adoptado Claro, he adoptado las bolsas. la política de Sí, no distribuir bolsas plásticas, ¿no? claro. Entonces hay un montón de cosas que, claro, diríamos que principalmente tienen que ver con labores de conservación, Mm, ¿no? Con labores de, digamos, de protección del medio ambiente. Pero también hay otros elementos que son sociales y que tienen que ver con la cooperación. mm, Y ahí hay un mundo también que va directamente... Yo siempre lo cuento, ¿no? Tú sabes, no sé si cuánta gente sabe que la base rusa está a 200 metros, por ejemplo, de la base chilena, sí, que es claro, la base Escudero, ¿no? claro. Y un poquito más está la base china y la base coreana. Entonces, hay una convivencia internacional de cooperación, Sí. que es muy interesante también en tiempos en que uno muchas veces recibe noticias como muy negativas, Mm, de guerra, etcétera, y saber que existe este modo de vida hace más de sí, 70 años, ¿no? sí. De cooperación, digamos eso, de cuidar al otro, de ser hospitalario. Mm. Sí. Y yo creo que ahí también hay una tarea bien importante de apropiación. De todas maneras, de Sí. todas maneras. No, la Antártica es apasionante desde todo punto de vista y Sí, tenemos todavía tanto que aprender. sí. Hay harto que decir, digamos. Sí, Sí. absolutamente. Yo por eso trataba como de dar algunos pincelazos Claro, del asunto. absolutamente. Sí. ¿Habías traído algo? Sí, mira, sí, yo dije, hay tanto que hablar que Ajá, dije, sí. ¿cómo traer esto a una cosa concreta, ¿no? Mira, yo te contaba los inicios. Ajá, Infancia, inicios, porque soy, digamos, alguien de las ciencias sociales, sociólogo, y esto es una cajita que se llama la caja de los pretextos. ajá, Es como lo que está antes del texto. ajá. Entonces uno la abre ahí y encuentra fotografías de lo que es el Lonsdale, del barco viejo que Ah, está acá a ajá. 800 metros, digamos. Claro. Y esta es una pintura del Lonsdale que tiene más de 100 años. Wow. Y tiene muchos elementos adentro de la historia de este barco, de cómo este barco tiene que ver con Moby Dick, de cómo este barco ha sido pintado, ha aparecido en texto en Estados Unidos, etcétera, y que tienen un tremendo valor, digamos. Y que bueno, como yo decía, tiene más de 100 años en Punta Arenas y que ganas de saber más cosas de él, pues, ¿no? Que un Sí, barco que tenía 70 metros, imagínate, que recorre todo el mundo. qué eh, impresionante. y lo otro es como el momento segundo, este Ajá, momento uno, ah, claro. claro, del barco frente al María Betty. Y el otro es una caja que también intenta como recoger la historia de Punta Arenas en relación a la Antártica. Y esa es Ujú.
la famosa foto de un fotógrafo acá que tenía un estudio en Roca en 1916 y que le sacó la foto a Pardo con Claro. Shackleton y toda la tripulación, digamos, que luego del rescate, ¿no? Oh, espectacular. Entonces viene aquí una cajita como con distintas cosas, con una lupa. Qué Con eso. buena. Esto lo ocupamos en un conversatorio que hicimos el martes 8 de octubre con más de 30 artistas de la región, incluyendo artesanos de Genial. acá. Entonces la idea era como poner en conversación estos temas y aparecen, digamos, cosas que uno descubre, ¿no? A partir de las conversaciones. Yo te diría que las ciencias sociales lo que tienen es que confían mucho en la posibilidad de reflexionar en conjunto. Mm, Yo diría que esa es una de las grandes también ideas fuerza que tiene. sí, Sí. sí, que no. Como Hace- conversando se entiende la gente, digamos. Exacto, que Así no como- hace tanta falta. Sí, igual. sí, Sí. como aprender de otras experiencias, de puntos de vista. Sí. Esas son las cajitas que traje un poco con materiales, ¿no? Oh, buenísima. Muy Sí. buena. Espectacular. Así que, bueno, Marcelo, no sé si quieres como agregar algo, se nos queda como a lo mejor algo por ahí. Bueno, señalar que este proyecto no antártico es una iniciativa financiada por ANIT, por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, dependiente del Ministerio de Ciencia y Tecnología, y lo que pretende es convocar, generar cooperación en torno a la ciencia, el conocimiento y la innovación, digamos, y que logremos, digamos, reapropiarnos de la temática antártica a nivel regional, a nivel de Puerto William, Punta Arenas y también todo el país, ¿no? Esa es como la idea fuerza, diría yo. Fantástico. Bueno, Marcelo Astorga, sociólogo, doctor en ciencias sociales e investigador social del proyecto Nodo Antártico del Instituto Antártico Chileno. Muchas gracias por haber estado con nosotros en Yo Encantado. Soy Ciencia de Meridional Radio. De verdad, muy enriquecedor poder conocer tu trabajo, conocerte también, y espero que no sea la última oportunidad que podamos conversar. Claro, por supuesto. Yo encantado de venir acá a tu programa. Así que muchas gracias, y también gracias al Fondo de Fomento de Medios de Comunicación 2024 que financia esta iniciativa Yo Soy Ciencia de Meridional Radio. Así es que, bueno, no se despeguen tanto de nuestras redes sociales como también de nuestro Spotify, porque vamos a seguir entregándoles más entrevistas tan interesantes como esta. Muchas gracias. Muy bien. Científicas y científicos en su dimensión humana. Yo Soy Ciencia es una conversación donde conoce sus historias y también sus trabajos. María Pastora Sandoval te invita a Yo Soy Ciencia por Meridional Radio. Este programa llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.